Quiero darle una orientación en lo que estamos haciendo. Estamos hablando de la familia. Es una serie sobre la familia. Hemos tocado varios pasajes. Y tenemos como versículo lema de esa serie, Hebreos 10, 11 y 10, que dice, porque espero la ciudad, una familia, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, lo que queremos hacer es tener familias, tener una iglesia sólida que tiene un fundamento que es Jesucristo, pero también que estamos claros que el plan que debemos seguir es la arquitectura de Dios. Y también necesita que sea Dios que está construyendo este edificio. Entonces, la última vez que prediqué, estamos en Génesis. En el libro de Génesis vemos la creación, hablamos de la caída, y comienza a ver el plan de Dios para redimir el mundo. Y vemos esto en la vida de Abraham, Isaac, Jacob, y también en el hijo de Jacob, José. En el libro de Éxodo, capítulo 1, tenemos un resumen de 400 años. En el capítulo 2 de Éxodo tenemos 80 años de Moisés. Y en capítulo 3 de Éxodo hasta el capítulo 12 de Números tenemos aproximadamente un año del pueblo caminando en el desierto. Y quizás dos capítulos que son quizás la situación más mala desde Génesis 3 se ocurre en Números 13 y 14, donde el pueblo de Dios decide rebelar en contra de Dios. Dios había sacado de Egipto, iba a llevarle la tierra de promesa y ellos cometen el error de ser rebelde y está en contra de Dios. Y el resto del libro de Números tenemos el pueblo caminando por el desierto en disciplina, esperando 40 años. Entonces así llegamos al libro de Deuteronomio y hoy vamos a enfocar en el capítulo 6 de este libro. Pero pensando en la prédica de hoy, yo quiero que pensamos en dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Y es algo que el Señor me mostró últimamente para esta prédica y quiero que la prédica tome ese enfoque. Primeramente quiero pensar en el grupo de personas que están el otro lado de Jordán esperando a entrar a la tierra de promesa. Entonces, ellos ya pasaron 40 años y ya está listo para entrar a conquistar la tierra de promesa. Y antes de entrar en el libro de Deuteronomio, vamos a ver 3 predicaciones de Moisés preparando al pueblo para entrar, conquistar el terreno y llevar una vida exitosa. Es un grupo de personas. Pero hoy, una cosa interesante, yo quiero pensar en otro grupo de personas. Y este grupo de personas son los miembros de la Iglesia Vida Nueva Madrid. Gracias a Dios que ahorita tenemos 43 miembros y tenemos 6 que son por bautizarse y pronto va a ser miembros de la iglesia. Y así quiero enfocar mi predicación hacia este grupo de personas. ¿Por qué? Hay algo distinto en este grupo de personas que también está presente, creo, en otras personas que están escuchando, inclusive personas que están en la iglesia de hoy. Y una cosa distinta de una persona que es miembro de nuestra iglesia es que ha nacido de nuevo. Un requisito para ser parte de nuestra iglesia es tenemos que estar seguros que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque es un punto de vista que voy a tomar hoy y vamos a ver algo muy importante en cuanto a esta nueva relación que tenemos en Cristo. Yo quiero decir que yo nací de nuevo cuando yo estaba
7 o 8 años, 6, 7, 8 años. Yo recuerdo el día que fue un día viernes. Yo era pequeño y realmente en aquel momento yo estoy seguro que yo nací de nuevo. Pero realmente una cosa que yo no estaba claro es qué bendición realmente que había recibido. Yo entendí que estaba perdonado de mis pecados. Yo estaba seguro que si moría, iría al cielo. Pero hoy yo quiero compartir algo que para mí es interesante y va a ser el otro punto de vista de hoy. Yo y los miembros de la iglesia que han nacido nuevo, lo que está visitando a nosotros, estamos en una situación mejor del pueblo de Dios que estaba esperando a cruzar, a entrar en la tierra de promesa. ¿Por qué? Nosotros que han nacido nuevo ya pertenecemos al reino de Dios. Para nosotros, siendo parte del reino de Dios, ni se pueden comparar de lo que el pueblo de Israel estaba esperando a entrar. Mis hermanos, lo que nosotros tenemos hoy en día, siendo parte del reino de Dios, es mucho mayor de lo que tiene aquellos en aquel momento. Y hoy vamos a ver este pasaje del capítulo 6 de Deuteronomio, mirando de los dos puntos de vista. Nosotros que ya estamos en el reino de Dios, disfrutando de ser parte de su reino, y aquellos que estaban esperando entrar y que tenía enseñanzas, mandamientos que ellos necesitaba cumplir para que todo vaya bien con ellos en la tierra de promesa. Pero quiero orar y pedir al Señor que nos guíe en este estudio de hoy. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Señor, gracias por el libro de Deuteronomio, porque sé que es importante a Jesús, porque de todos los libros que Jesús mencionó en el Nuevo Testamento, la mayoría fue de Deuteronomio. Señor, hoy en día tenemos la bendición de haber conocido a ti como nuestro Señor y Salvador. Tenemos la bendición, Padre, de haber sido resucitado. Y hoy, Señor, ya que estamos en su reino, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros niños en el camino del Señor. Y Señor, muéstranos a través de su palabra hoy la esperanza, las claves para que podamos tener éxito en la enseñanza de nuestros niños. Señor, usa este pasaje para enseñarnos, para ayudarnos a cambiar cosas que necesitamos cambiar. Señor, muéstranos la bendición que ya tenemos en Jesucristo. Señor, si hay cosas que tenemos que cambiar, si hay cosas que tenemos que mejorar, danos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser moldeable en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, ahora acompáñame en Deuteronomio capítulo 6. Y tengo 5 divisiones que voy a compartir este 20 y pico versículos en 5 partes. Y la primera parte que quiero tocar y enfocar es el versículo 1 y 2, que tengo título de esta parte, el llamado a la obediencia, comunicación de la verdad. Esa es la primera división que quiero enfocar y mirarlo desde los dos puntos de vista. A ellos esperando a entrar a la tierra de promesa, y nosotros que han nacido nuevo, que son miembros de la iglesia del Señor, que somos embajadores aquí en esta tierra. Entonces vamos a leer estos 2 versículos.
Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó y yo te enseñaré para que los ponga en práctica en la tierra en que vayas a tomar posesión, para que dura toda la vida tuya, tus hijos y tus nietos. Honra al Señor tu Dios y cumple todos los preceptos, mandamientos te doy hoy, para que disfrutes de larga vida. Eddie leyó dos pasajes al principio, en Éxodos capítulo 19 y en 1 de Pedro 2, donde vimos que el pueblo de Dios era un grupo de sacerdotes que necesitaba ser una luz al mundo. Entonces, este pueblo que había hecho un pacto con Dios frente del monte Seín, que iba a ser el pueblo de Dios, necesitaba ser enseñado para que ellos pudieran cumplir las normas que Dios tenía para ellos a entrar en esta tierra de promesa. Entonces, pregunto, nosotros como padres, hoy en día, en la Iglesia Vida Nueva, estamos claros en lo que debemos enseñar a nuestros niños. Estamos claros dónde estamos y cuáles son cosas urgentes, primordial en enseñarles. Es importante, hermanos, de estar bien claro en los mandamientos, en las normas que Dios quiere para nosotros hoy en día. En aquel momento había mandamientos, los 10 mandamientos, las reglas de sacrificios, cómo trabajar en el tabernáculo. Todo eso son cosas importantes para el pueblo en aquel momento. Y podemos aprender de ellos. Muchos no aplican a nosotros, pero dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribirán antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Podemos mirar hacia atrás y podemos aprender cosas. Podemos tener esperanza mirando atrás. Pero nosotros que han nacido nuevo, que ya pertenecemos al reino de Dios, tenemos este mandamiento de Dios, de Jesús en Mateo 28, versículos 19 y 20, que dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Y también a nosotros en la iglesia, Jesús estableció la iglesia para cuidar sus ovejas, para cuidar lo que han nacido nuevo. Y dice en Efesios 4:11, él mismo construyó unos apóstoles y otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegamos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, en una humildad perfecta que se conforme a la plenitud y estatura de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender mirando atrás? Primeramente, nosotros como padres, nosotros como líderes en la iglesia, necesitamos enseñar las cosas que son clave. Cuando yo recibí al Señor a los 6, 7, 8 años, realmente yo no estaba bien claro en todas las bendiciones que yo tenía en Cristo. Realmente no entendí qué era el reino de Dios y que ya yo estaba disfrutando del reino de Dios. Ojalá que yo pudiera haber conocido todo en aquel momento lo que sé ahora. Pero yo estaba muy verde y necesitaba enseñanza. Gracias a Dios por las personas que Dios puso en mi camino para enseñarme. Pero hay cosas importantes que tenemos que enseñar. Y no solamente enseñarlo, pero tenemos que ponerlos en práctica.
Entonces, eso es lo que estaba enfatizando en este pasaje, que tenemos que enseñar, tenemos que ponerlos en práctica, y es importante enseñar a nuestros niños y a nuestros nietos. Gracias a Dios que tengo 4 nietas. Y a mí me toca también ser parte del entrenamiento de mis nietos. ¿Y por qué? Dice aquí en el versículo 2, para que honra al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy para que disfruta larga vida. Entonces, es importante, está claro, es una llamada de ser obediente, es una llamada de comunicar la verdad. Segundo, vemos en versículos 3 y 4 el fundamento de la obediencia. ¿Y qué es eso? Escuchar la verdad de Dios. Versículo 6, capítulo 6, de versículo 3 y 4, el fundamento de la obediencia es escuchar la verdad de Dios. Dice así, versículo 3, escucha Israel, esfuérzate a obedecer, así te irá bien y será un pueblo muy numeroso en la tierra donde van a leche y miel, tal como te he prometido el Señor, el Dios de tu antepasado. Escucha Israel, oh Dios, nuestro Dios es el único Señor. Entonces aquí Moisés estaba diciendo al pueblo que necesitabas escuchar. La palabra escuchar en hebreo se pronuncia shama. Y estos versículos 3 y 4 en adelante son la gran shama para el pueblo judío. Y muchos de ellos tenían el hábito de recitar este gran shama varias veces diario. Y hoy en día, todavía muchos judíos comparte y receta este versículo. Pero, ¿qué está haciendo, qué está reclamando Moisés en este versículo? Él está diciendo, es importante de escuchar la palabra de Dios. Hoy en nuestra lectura como iglesia leímos, espero que varios estaban leyendo Jeremías 44. Y es muy triste leyendo este capítulo porque vemos en este capítulo tristemente que el pueblo no quería escuchar a Jeremías, no quería hacer caso. Él estaba compartiendo al pueblo cuál es la voluntad de Dios para el pueblo. Jeremías decía al pueblo, no vaya a Egipto, porque si vaya a Egipto, te van a ser muertos. Pero el pueblo no quería escuchar. El pueblo no escuchaba a Jeremías y el resultado que todos fueron destruidos. Entonces es importante de escuchar la palabra de Dios. Yo quiero hacerle pregunta. ¿Cuántas veces escucha la palabra de Dios? ¿Solamente cada vez que vaya a la iglesia? ¿Una vez por semana? Si no ha ido a la iglesia en varias semanas, quizás no ha escuchado la palabra por varias semanas. Espero que no sea así. Espero que diario estamos escuchando, leyendo la palabra de Dios. Interesante aquí en versículo 4 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra aquí Jehová en hebreo es Elohim. Es una palabra plural para Dios. Entonces vemos aquí que Dios no es una sola persona, Dios es plural. Y una cosa aquí dice Jehová uno es. La palabra uno aquí es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde dice, por tanto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá su mujer y será una sola carne. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que Israel necesitaba escuchar y adorar a Dios. Pero hermanos, ¿qué privilegio tenemos hoy en día?
nosotros que han nacido nuevo, conoce la Trinidad. Conocemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros para ayudarnos a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Somos en una situación mucho mejor del otro pueblo que estaba esperando a entrar a la tierra de promesa. ¡Qué bendición! Podemos tener la esperanza de un versículo como Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es algo que los de Israel en aquel tiempo no pudieron decir, porque no sabían. Pero hoy en día, cuando nosotros enfrentamos cualquier situación, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, seguimos. Versículo 5 y 6 del capítulo 6 dice, ama Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón palabras que hoy te mando. Interesante que este mismo versículo encontramos Jesús recitando en Marcos capítulo 12. Pero vean la diferencia entre lo que dijo Jesús y lo que Moisés está diciendo en este momento. Marcos 12, versículos 28 a 30. Acercando a un escriba, lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús respondió, el primer mandamiento es todo eso. Oye, Israel, el Señor Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este principio, mandamiento. ¿Ha notado una cosa interesante? Algo adicional en este capítulo, en este versículo, que no estaba en el primer pasaje. Jesús dijo 4 cosas: corazón, alma, mente y fuerza. Es una cosa interesante que la palabra mente no existe en hebreo. No existe la palabra cerebro. Pero Jesús, sabiendo realmente el sentido correcto, usó la palabra mente. Porque Él quería que nosotros grabamos la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces, ¿cómo sabemos o cuál es la manera en que un niño pudiera demostrar amor a tus padres? ¿Cuál es una manera que los niños pueden demostrar amor a tus padres? A obedecerlo, ¿correcto? Lo importante es de conocer la persona antes de obedecerlo. Tenemos en nuestra iglesia una familia nueva de Brasil, Rafa y Fernanda, y ellos no son muy conocidos con Caleb y Daniel. Y yo estoy seguro, si Rafael y Fernanda tratan de decir a Caleb y Daniel de hacer algo, no van a hacer caso. ¿Por qué? Porque todavía no conocen a Rafael y Fernanda. Es importante de conocer la persona. Entonces, por eso en los versículos anteriores, Moisés puso muy clara la importancia de conocer a Dios. Entonces, dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y manifestaré a él. Entonces, pregunto,
En este pasaje, Moisés está enseñando, ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu alma. Yo pregunto, ¿cómo lo fue para este pueblo que estaba al otro lado del banco, de otro lado de Jordán? ¿Cómo lo fue con ellos? Es interesante que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, solamente encuentro una persona que estaba amando a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Y se encuentra en Reyes, Segunda Reyes 23, 25, que fue el rey Josías. Dice así en este versículo, no hubo otro rey antes de él que se convertirse a Jehová con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza, conforme a la ley de Moisés. Ni después que él nació otra igual. Triste. Solamente menciona un rey. Puede ser que había otras personas, pero por lo menos una sola rey de Israel que amaba al Señor con todo tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas personas fracasando de grabar la palabra de Dios en tu corazón? Dice, graba en el corazón estas palabras que hoy te mando. Yo quiero mencionar, yo creo que es importante que nosotros entendamos eso para enseñar a nuestros niños. Primeramente, la ley fue escrita en tablas de piedra. La ley fue escrita en tablas de piedras, no en el corazón de ellos. Y las personas en aquel tiempo no eran regenerados, no buscaba y no alaba a Dios naturalmente. Ellos necesitaban ser mandados para obedecer. Entonces, no era algo natural de ellos de amar a Dios. Y lo triste del Antiguo Testamento es que vemos el amor de Dios tan grande, tanta misericordia, pero vemos que cuando la cosa va mal, la gente busca a Dios. Cuando va bien, rechaza a Dios. Aquí hay un gran problema que está enfrentando la iglesia hoy en día. Mucha gente en la iglesia lo que interesa es las bendiciones y los beneficios de Dios, pero realmente no están interesados en Él. Ellos se acercan a Dios porque quieren las bendiciones. Y yo tengo ese punto de vista que muchas personas están en la iglesia porque ellos quieren entrar una tierra de promesa donde va a tener cosas listas para ellos. Moisés está ofreciendo a ese pueblo casas ya construidas, bosques, cosechas que estaban listos para recoger, viñas, todo listo. Entonces hay mucha gente en la iglesia que llega a la iglesia, lo que quiero es ser bendecido. Quiero el beneficio y la bendición, pero realmente no está interesado en conocer a Dios. ¿Y por qué? Hay un problema de corazón. Ve lo que dice Jeremías 31, 31 a 34. Diré mi ley en tu mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos a Dios y ellos me serán mi pueblo. Esa es la promesa. Eso es lo que faltaba. Y Jeremías está muy claro. La razón que el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios es porque tenía corazones de piedra. Si amas a Dios con todo tu corazón, con todo tu mente, entonces nosotros vamos a amar lo que Dios ama. Entonces yo quiero hablar con la iglesia Vida Nueva, a los que han nacido nuevo. Quiero preguntarles, ¿ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente
con toda tu fuerza. Entonces, si tú amas, tienes que amar lo que Dios ama. ¿Y sabe lo que es que Dios ama? Dios ama a su reino. Y Dios está extendiendo su reino y está estableciendo embajadas en el mundo para extender su reino. Y uno de los embajadas se llama Iglesia Vida Nueva Madrid. Y es una iglesia fundada por Dios, que Dios ama. Y hermanos, si tú amas a Dios, deben amar la iglesia. Y si tú no amas la iglesia, yo tengo que decir que dudo que amas a Dios. Porque si no ama lo que Dios ama, a lo mejor no entiende quién es Dios. O tú estás amando un Dios que no es correcto. Tú estás amando un Dios que va a darles todo lo que tú quieres, que van a darle una tierra llena de leche y miel. Pero Dios ama a tu iglesia. Y Él desea que nosotros amamos lo que Él ama. ¿Qué dice Mateo 16:24? Esa es la enseñanza de Jesús a su iglesia. Él dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, negar a sí mismo y toma la cruz y sígueme. Nosotros mostramos amor cuando obedecemos al Señor y cumple su palabra. Cuando estamos dispuestos de negar nosotros mismos y tomar la cruz. ¿Cómo? Hebreos 10:24 dice que no negar de congregar como algunos tienen por costumbre. Consideremos cómo animar unos a otros mutuamente a las buenas obras, no dejando de congregar como algunos tienen con costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ve que aquel día se acerca. Los que están en este lado, los que están en el reino de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad de trabajar en la obra del Señor. Es importante que entendamos que esa obra no es fácil. El enemigo va a hacer todos obstáculos para frenar la extensión del reino de Dios. Y hermanos, es importante que nosotros juntamos domingo para escuchar la palabra de Dios, para estar en el instituto bíblico. Pero tenemos que orar, estar en grupos pequeños para orar. Hermanos, nosotros no podemos hacerlo solo. A lo mejor hay algunos en la iglesia que piensan que son fuertes suficientes para hacer la cosa solo, pero yo no. Yo necesito oración. Entonces, hermanos, es importante. Si ama a Dios, debemos amar a su iglesia. Debemos amar el programa que Él está haciendo establecido. Y si Dios ha puesto aquí en esta embajada de Vida Nueva en Madrid, entonces tenemos una responsabilidad de mostrar este amor de Dios, cumpliendo tu voluntad en extendiendo el reino aquí en ese sector de Madrid. Seguimos. Versículos 7 a 9, pero también de versículos 20 a 25, nos enseña cómo podemos enseñar y qué debemos hacer para moldear la palabra de Dios. Entonces tenemos que enseñarlo, pero también tenemos que ser un ejemplo, tenemos que moldearlo. Dice así en versículo 7, y las repitas a tus hijos, hablándolas de ellos, entrando a tu casa, andando por el camino, acostarse cuando te levantas, y las traes como una señal en tu mano. Estará como fortal entre tus ojos, y las que verás el poste de su casa y en las puertas. Y más adelante en versículo 20, enseña cómo poner eso en práctica, cómo enseñar a sus niños, y ahí cómo explicar las buenas de salvación. Mañana cuando te pregunta tu hijo diciendo,
¿qué significan los testimonios, estatutos, decretos de Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirá a tus hijos, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto y nos con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón, sobre todo su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová de cumplir todos los estatutos que mandó a Jehová nuestro Dios, para que vaya bien todos los días y para que conserva vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidamos y ponemos las obras, estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Moisés en aquel tiempo estaba enseñando al pueblo que como padres no es solamente suficiente para decir los niños qué es lo que deben hacer, tenemos que moldearlo, tenemos que ser un ejemplo. Entonces, quiero decir 5 cosas que encuentro aquí en este versículo que son importantes. Primeramente, tenemos que hacerlo diligentemente. Tenemos que ser responsables. Tenemos que considerar cuáles son los más importantes para enseñar a mis hijos. Siente con su esposa, averiguar cuáles son las cosas importantes hoy en día para enseñar a nuestros niños. Pero también sería bueno pensar cuáles son las cosas que debemos enseñar a la persona que Dios ha puesto en nuestro camino, los futuros hijos de Dios. También vemos aquí que tenemos que explicarlo claramente. Muchas veces un padre ha mandado a su hijo, anda a lavar el piso o anda a lavar el coche. Entonces, después de un tiempo, regaña el hijo por no haber lavado bien el coche. Nosotros primeramente tenemos que enseñar, tenemos que llevarles. Mire, así es como lavamos los platos en la cocina. Aquí es como quiere que tú lavas el coche. Así es como quiero que tú limpies su habitación. Tenemos que ser claramente, esos son los pasos. Entonces, hay que hacerlo varias veces. Ahora, yo voy a hacerlo, tú mires. Después tú lo hagas y yo lo miro. Entonces, cuando ya estoy seguro que mis hijos saben lo que deben hacer, entonces yo puedo mandarlo a hacerlo. Tenemos que hacerlo repetitivamente. Tenemos que enseñar a nuestros niños. Repetirlo, repetirlo y repetirlo. Y lo bueno es de buscar maneras creativas para enseñar la misma cosa, pero de diferentes puntos de vista. Y yo creo que por eso es importante que nosotros reunimos entre la semana en los grupos pequeños, porque aquí podemos compartir cómo ha ido en la enseñanza de nuestros hijos, cuál ha sido efectivo, cuál ha sido una manera efectiva de compartir con un vecino. Pero también tenemos que decirlo naturalmente. Aquí no está hablando de enseñanza formal, sino Moisés está enseñando que deben enseñar a sus niños en una manera espontánea y natural. Se cae un vaso de leche en la mesa. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Bueno, podemos gritar, ¿por qué tanto descuido? ¿Por qué tanto descuido? O nosotros podemos aprovechar esta situación y mostrar, como padres o como madres, podemos moldear cómo se enfrenta una situación difícil. Yo sé que en la iglesia tenemos personas que realmente no mezclan muy bien. Yo he tenido líderes con quien yo he trabajado que realmente no he mezclado bien. Y saben una cosa, nuestros hijos están mirando cómo nosotros portamos con gente que nos cae
en una manera rara. Él está mirando. ¿Cómo actúa mi papá en una situación difícil, con una persona que realmente no trata como mi padre quiere? Entonces yo voy a enseñar a mis hijos una cosa, pero ellos van a estar mirando cómo actúa yo. Entonces, cada momento es una oportunidad de enseñar naturalmente a nuestros hijos. Pero también nosotros podemos enseñar a nuestros hijos en la manera en que nosotros interactuamos con otras personas en la iglesia, en los grupos pequeños. Cómo se porta entre las familias, cómo ayuda uno a otro, cuál es el tipo de conversaciones. Todo eso son importantes. Y también debemos hacerlo personalmente. Mi hermano, esa es una obra que Dios no ha asignado a la escuela ni la iglesia. Dios está dando esta responsabilidad a los padres. Toca a nosotros de enseñar a nuestros hijos. Pero también tenemos la bendición que tenemos una familia para ayudarnos. Entonces, quiero recordarnos de 2 Corintios 10, 5:10, que dice, porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras que estaba en el cuerpo, sea buena o mala. Hermanos, nosotros estamos, lo que ha nacido de nuevo, estamos en el reino de Dios. Tenemos la bendición de tener la Trinidad. Tenemos la bendición de haber tenido nuestros pecados perdonados. Pero también tenemos una responsabilidad. Tenemos una tarea. Somos embajadores de Dios y tenemos que rendir cuentas de cómo hemos usado las bendiciones, los dones espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos que un día rendir cuentas. Y finalmente, tenemos los versículos de 10 a 19, que son una advertencia sobre la obediencia. Aquí Moisés está enseñando al pueblo que, ojo, no sea como el mundo. Dice en versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, y que juró a tu padre Abraham, a Isaac, a Jacob, y te daría en ciudades grandes, buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no caviste, viñas y olivares que no planteaste, y luego te comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de tu casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y su nombre jurarás. No andaréis como pos de los dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios, celoso Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no te inflames de furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentarás a Jehová nuestro Dios, como os tentáis en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y tus testimonios y tus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante el ojo de Jehová, para que te vaya bien entre poseer la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él enoja a tus enemigos delante de ti, como Dios había dicho. Entonces, aquí está una advertencia que es importante para la iglesia hoy en día y para nosotros que han nacido de nuevo. Porque nosotros que hemos recibido tantas bendiciones, muchas veces vamos a poner muy cómodo con tantas bendiciones. Yo tengo 63 años y yo sé, hermano, que eso es cierto. Yo tengo que cuidarme que no aproveche todas las bendiciones que Dios me ha dado.
y tengo que estar consciente de no olvidar a Dios, que lo que nos ha dado son una bendición para usar en la extensión de su reino. Aquí en este versículo es interesante que tenemos dos pasajes usados para Jesús para enfrentar a Satanás cuando fue tentado. Es la palabra de Dios que tenemos que guardar en nuestra mente, que va a ser útil para enfrentar el enemigo que está delante de nosotros. Entonces aquí Moisés está llamando la atención que no sea como el mundo. Y hoy en día es muy difícil para la iglesia de no tratar de seguir todos los mismos ejemplos de todo el mundo. Entonces es muy común de ver cuál es el modo actual, pero no debemos ser cegados por el mundo, sino tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Ojo, de lo que dice Mateo 5, versículos 13 a 15. Vosotros sois el sal de tierra, pero si el sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada a los hombres. Vosotros sois el luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte que no puede esconder. Ni se esconde una luz, ni pone bajo un alma, sino sobre candelero y alumbra todo lo que está en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para ver vuestras buenas obras y glorifica a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión. Quiero regresar a la pregunta que hice al principio. ¿Cuál es la clave para formar y entrenar el corazón de vuestros hijos? ¿Cómo podemos alcanzar lo que Dios ha puesto en nuestro camino? Primeramente, es clave, tenemos que reconocer que lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Tenemos que estar bien claro cómo está el corazón de nuestros hijos. Tenemos que entender lo que dice Efesios 2:1. Muertos en vuestros delitos y pecados. A entrenar a nuestros hijos. Tenemos que entender que nuestra meta es que ellos van a llegar a ser hijos de Dios, que ellos van a nacer de nuevo. Pero mientras tanto, tenemos que estar claro la condición en que está su alma y tenemos que ser un ejemplo delante de ellos para mostrar la luz de Dios. Tenemos que estar claro qué significa nacer de nuevo. Tenemos que estudiar Juan capítulo 3, que significa que nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo. Hay tantas personas que han presentado el Evangelio y lo ha hecho muy fácil. Si quieres recibir a Cristo, levante tu mano o haga esta oración conmigo. Pero no sabemos si esta persona de verdad ha nacido de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo. Tenemos que presentar el Evangelio. Tenemos que explicar el plan de la salvación. Pero tenemos que tener cuidado de no forzar a nuestros hijos de hacer algo que todavía su corazón no está listo. Yo sé que muchas veces los niños hagan lo que hagan en la casa para complacer a tus padres. Ellos saben lo que quieren y saben que si quiero hacer esta cosa, bueno, tengo que portarse bien y mi padre va a cumplir conmigo. Pero nosotros como padres tenemos que tener sabiduría en cómo enseñar a nuestros hijos, cómo vivir delante de ellos. Y yo creo, hermanos, amigos y miembros de la iglesia Vida Nueva y los que están visitando nosotros hoy, que nuestro ejemplo
es muy importante. Confía en que ha visto este texto hoy en una manera distinta. Espero que entiende que nosotros tenemos la bendición de estar ya en el reino de Dios. No estamos ahí entrando una tierra de que podemos perder. Porque ese pueblo, lo que sabemos de ellos es que ellos entraron y perdieron la tierra. Pero nosotros que han nacido nuevo, nadie puede repartirnos de la mano de Dios. Tenemos una salvación que está seguro. Y hoy quiero terminar preguntándole en qué parte está. Tú estás como uno de Israel, que su actitud de Dios es de ver qué se pueden sacar de Dios. Que tu asistencia en la iglesia ha sido como cumpliendo reglas para ver lo que se puede aprovechar y ganar de Dios. O ha nacido nuevo. Está claro que es hijo de Dios, hija de Dios. Está disfrutando de una relación con Cristo. Está amando a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu ser. Si hoy en día, si no está muy claro en qué lado está, yo estoy a la orden para explicar qué significa nacer de nuevo. Está hermano Eddie, que está también dispuesto de explicarle. Pero como iglesia, nuestro deseo es trabajar juntos, entendiendo que tenemos una bendición para compartir. El Evangelio son buenas nuevas de cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, que ha nos dado una vida nueva, como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechos nuevos. Que el Señor nos ayude a enseñar las buenas nuevas y vivir las buenas nuevas ante nuestros hijos, antes de Madrid y la persona que Dios ponga en nuestro camino, para que un día ellos puedan gozar con nosotros en la presencia de Dios. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o crono en que se me gloríe? ¿No es vosotros delante, Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois vuestra gloria y gozo. Nuestro gozo en la eternidad va a ser que nuestros hijos han nacido de nuevo. Nuestros vecinos han nacido de nuevo. Que más personas en Madrid han tenido este privilegio de haber visto en nuestra vida qué significa nacer de nuevo y que a través de la palabra predicados, ellas han abierto su corazón a Cristo. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por esta bendición. Gracias que tenemos la bendición como Iglesia Vida Nueva de haber entrado el reino de Dios. Señor, perdónanos por no actuar como debemos actuar. Entiendo que tú eres el Rey en el trono, que Señor, que tú nos tienes aquí en Madrid en su embajada para extender su reino. Perdónanos. Pero al mismo tiempo, Señor, te pido que ayúdenos a enseñar a nuestros hijos, ayúdanos a entender realmente qué es lo que ellos necesitan. Pero más que todo, Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como padres de ser ejemplo de uno que ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. A ti sea la honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.